la emergencia más larga que hemos tenido en nuestra historia. La gente sigue teniendo las ganas, la esperanza de salir adelante. Al llegar a la comunidad y ver tanta necesidad, esto nos motiva y nos renueva las fuerzas. Significa que todo este esfuerzo valió la pena. La importancia del trabajo que hacemos y el para qué lo hacemos. Ese debe ser nuestro norte siempre. El manejo de la pandemia para el personal de la CNE, para la institución y los mecanismos que tiene que operar la CNE como ente rector y coordinador del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, pero también como administrador del Fondo Nacional de Emergencia, implicó retos impresionantes. Se tomó la decisión de activar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y se tomó la decisión de que correspondía a la instancia existente en el país coadyuvar con el Sistema Nacional de Salud para enfrentar la emergencia. Eso es donde realmente se plantea el mayor reto para la CNE, porque tenemos que comenzar a adaptar los mecanismos existentes para manejo de las emergencias, vamos a llamarlas de alguna forma tradicionales, a una amenaza nueva, que tenía algunas características. Por ejemplo, el ser humano es el elemento vulnerable, pero también se convierte en el agente transmisor del virus. Uno de nuestros primeros momentos complejos, llamaría yo, fue cuando se presentaron los primeros casos sospechosos en el país, porque aunque no lo sabía mucha gente, pero los primeros casos sospechosos en el país involucraban a un compañero nuestro y a una funcionaria del Ministerio de Salud, las dos instituciones que junto con la Caja en ese momento formábamos el equipo de choque para enfrentar la pandemia. Eso nos hizo saber que dentro de nuestra misma institución teníamos la posibilidad de ser impactados. ¿Por qué? Porque también esa misma semana nuestro compañero había estado en reunión con su equipo de trabajo y nos hizo reforzar todos aquellos aspectos que tienen que ver con nuestra protección, con nuestra salud, e implementar desde la Oficina de Salud Ocupacional una serie de medidas, de protocolos que debíamos nosotros mismos cumplir para garantizar la continuidad de nuestras operaciones, que nuestro equipo de trabajo estuviese siempre saludable. Nosotros iniciamos la preparación todavía antes de que se diera el primer caso en el país. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que garantizar la seguridad de nuestros personas funcionarias y además la continuidad del servicio. Nosotros, al igual que otras instituciones de primera respuesta, no podíamos darnos el lujo de salir de servicio. Teníamos que garantizarles el servicio, sí, pero sin embargo teníamos que generar la seguridad a las personas que iban a estar trabajando de la protección de su salud. Podemos decir con mucho orgullo que al día de hoy ninguno de los funcionarios se contagió internamente. Y esto nos dice que el trabajo que se hizo bien hecho y que las personas asumieron compromiso con estas medidas y que esto nos permitió, con los protocolos de desinfección, con el lavado de manos, con los equipos espejo, seguir día a día dándole respuesta a un país. Nos hemos capacitado por 30 años para crear salas de situación, sistemas de manejo de información, centros de operaciones de emergencia, equipos, brigadas, fuerzas de tarea, mesas de trabajo, siempre de forma presencial. Entonces nuestros equipos también de tecnologías de información tuvieron que ingeniárselas para poder crear una plataforma que nos permitiera enlazar al Centro de Operaciones de Emergencia, reconvertir el método de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia a mesas operativas que funcionaran en forma virtual. Yo creo que por primera vez en la historia de la CNE, de la labor de TI, dependía la salud de las diferentes personas, porque tanto teníamos que lograr que las personas de teletrabajo se pudieran conectar correctamente a la CNE, como que las personas que tenían que asistir a las reuniones virtuales del COE lo pudieran hacer efectivamente y así evitar que se contagiaran de la enfermedad. Y ahí comenzamos a mover una serie de acciones operativas. Una de las primeras fue el establecimiento de la línea 1322, lo cual implicaba también para nosotros ya retos importantes en términos de contratación, en términos administrativos y, por supuesto, la activación de los comités municipales de emergencia.
estábamos en una fase de preparación y en el momento que comenzamos a tener un aumento de los casos, que ya veíamos como una mayor probabilidad de que se comenzara a propagar el virus, pues tomamos la decisión, tanto el ministro de Salud como este servidor y en consulta con el presidente de la República, para emitir la alerta amarilla. A partir de ahí hay un hito también en términos de que corresponde a la CNE la emisión de las alertas para la atención de una situación de emergencia. Conforme avanzaban los días y aumentaban los casos, pues se vio la necesidad de establecer un decreto de emergencia. Y ahí nos correspondió asumir un reto impresionante, que fue el de la asistencia humanitaria. Establecimos criterios elementales para poder dar asistencia a las personas que habían perdido su empleo, que vivían en pobreza extrema, que tenían personas con discapacidad y que no podían sufragarse la atención básica. Además del mandato que tenemos por ley, la Comisión Nacional de Emergencia siempre ha tenido la mística de tener ese principio de humanidad, de ver la parte más afectada, la población más vulnerable, de las personas afectadas. Y esta pandemia nos mostró el poder aplicar bien nuestros valores, el valor de solidaridad, de liderazgo, de compromiso que tenemos con toda la población. Comprometidos con nuestra causa, en algunas jornadas de trabajo muy difíciles, a veces cargábamos hasta 25 camiones en un día, con raciones de alimentos, equipos de protección personal, equipos de desinfección. Realmente muy preocupados por llevar esa asistencia humanitaria a todas las personas que lo necesitaban, que realmente es nuestra razón de ser. Ante tanta necesidad en las comunidades, llegar a descargar en el comité, esto nos sirvió de motivación y nos daba fuerzas para continuar en la distribución de los alimentos, llegar a cada comité, no solo manejar, descargar y velar porque las cuentas de los diarios estuvieran completas, o sea, que todo que calzara bien, porque un diario menos para un comité significa un diario menos para una familia. Con la Caja Costarricense de Seguro Social y con el apoyo de una empresa, de un rentacar, establecimos un convenio. Nos facilitaron 50 vehículos de un rentacar que ya no se estaban usando porque no había movimiento de turismo. Nosotros contratamos conductores y eso nos permitió, en alianza con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, contratar conductores certificados y nos permitieron entregar medicamentos con aportes de la CNE a más o menos unas 60,000 personas. Comenzamos por medio de nuestro equipo de operaciones de la Unidad de Normalización y Asesoría a hacer vínculos con el Comité Municipal de Emergencia de San José, a crear convenios con organizaciones no gubernamentales y crear los primeros albergues para personas en condición de calle y alta vulnerabilidad. ¿Qué me deja? La satisfacción del deber cumplido, de haber dado una segunda oportunidad a estas personas que ya habían sido excluidas de la sociedad. El volver a preocuparse por ellas, por su salud, el ir a visitarlas y que te digan gracias, eso es lo que yo me llevo. Pero se venía un reto mayor y eran las personas extranjeras que forman parte de la red de comercio centroamericano, que comenzaban a aparecer contagiadas y tuvimos que crear una estrategia para poder tener centros de contención de casos positivos donde las personas pudieran hacer su cuarentena. Eso nos ligaba también con asentamientos informales, donde las condiciones de hacinamiento en las que vive esta población vulnerable también impedían que pudieran tener los aislamientos y las cuarentenas adecuadas. Entonces creamos una estrategia para contratar hoteles que de todos modos estaban desocupados y que ahí pudiésemos manejar los albergues. Los proyectos de recuperación han permitido devolver la esperanza a aquellas comunidades y familias que se vieron directamente afectadas por la emergencia. Durante muchos meses los territorios, todas las personas que
a nivel global sentíamos mucha incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mediante estos proyectos hemos logrado ver cómo las familias poco a poco van recuperando su cotidianidad, van recuperando sus actividades económicas y van viendo que a pesar de 2 años que han sido muy difíciles, poco a poco de manera resiliente pueden ir devolviendo su calidad de vida, sus actividades cotidianas. Esto definitivamente ha sido un trabajo en equipo entre los diferentes sectores y sobre todo con aquellas familias y comunidades que se han comprometido en estos procesos, que han estado colocando tuberías hasta altas horas de la noche, los agricultores o las personas del sector agro que han estado sembrando, recolectando su cosecha y viendo la manera de comercializarla a los mejores precios, y que esto va a permitir que al final estas comunidades podamos tener un desarrollo después de lo sucedido de una manera resiliente, levantarnos de una mejor manera y que ojalá estas comunidades se encuentren mejor de lo que estaban antes de la pandemia. El modelo Costa Rica Trabaja y se Cuida se convirtió en un método para poder dar respuestas a diferentes necesidades de la población, a esos actores sociales que se encuentran y que se unen en las mesas de trabajo de los comités. Y cuando hablamos necesidades, creo que todos hemos tenido alguna necesidad en el transcurso de la pandemia. Lamentablemente, algunas personas perdieron la vida, otras personas perdieron familiares o personas allegadas. Hubo personas que perdieron sus fuentes de trabajo, hubo empresarios que tuvieron que cerrar negocios. Hubo personas con condiciones de vulnerabilidad social que sufrieron de una forma diferente la pandemia que otros, y el modelo lo que buscaba era invitar a las personas a sentarse en una mesa de trabajo para que juntos pudieran construir acciones para dar respuestas a estas necesidades. De alguna forma poder atacar o sobrellevar aquel sufrimiento que generó la pandemia en todo el territorio nacional a través de estas mesas de trabajo articuladas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Ese modelo nace a partir de la experiencia de la CNE en la coordinación de los comités municipales de emergencia. Personas gestoras de riesgo de diferentes municipalidades nos aportan en el proceso y lanzamos el modelo que permite desarrollar las iniciativas locales de forma impresionante bajo el eslogan de Costa Rica Trabaja y se Cuida. Eso permite desarrollar una serie de protocolos y mecanismos en el comercio, supervisar y educar a la población en la aplicación de las medidas, y nos permite avanzar en una siguiente etapa, quizá en los momentos más críticos de la pandemia durante el año 2020 y toda la primera parte, el primer semestre del 2021. La comunicación fue un reto importantísimo durante esta pandemia, porque queremos salvar vidas, pero tampoco queríamos exponer la economía del país. Entonces, lo logramos a través de campañas donde le dijimos a la gente: use mascarilla, use careta, también lávese las manos, porque lo que siempre tuvimos como consigna era ayudar a todo el país, era ayudar a esas personas, era que menos gente se contagiara y por ende evitar las mayores muertes posibles. Todo eso lo realizamos gracias a un apoyo interinstitucional con campañas como Frena la Ola, que tuvo un impacto grandísimo a nivel nacional y que eso nos convenció de que Costa Rica estaba anuente a recibir el mensaje y también a llevarlo a sus casas, a sus negocios, a sus trabajos y llevarlo siempre en el corazón, porque esto fue un esfuerzo de todos buscando la salud de los demás. El 23 de diciembre, por esas razones, alineación de planetas, pude ir a la primera llegada de las vacunas y todavía se me llenan los ojos de lágrimas y todavía se me pone la piel de gallina. Y tengo grabado el momento donde el avión viene aterrizando y yo nada más decía, no puedo creer que lo poquito que yo pude hacer viene en ese avión. Y no solo fui yo, fueron mis compañeros, y el esfuerzo de 4 personas venía respaldado de toda la institución, porque al final de cuentas cada uno de la institución ha hecho algo para que esto se materialice. Y ver en las noticias cómo le aplicaban a la primera persona fue sumamente emocionante, mucho orgullo, porque esto traía esperanza, traía salvación. La gente no puede entender lo que esto significa. Cada
dosis de vacuna que fue inyectada en un brazo de una persona costarricense o extranjera que vive en nuestro país o que nos visita, pasó por nuestras manos. Yo hoy me siento sumamente orgulloso y agradecido con cada uno y cada una de ustedes, que desde su función pública en la CNE ha hecho lo humanamente posible para salvar vidas, para que nuestro país salga de esta emergencia, la emergencia más larga que hemos tenido en nuestra historia, que ha involucrado más territorios y que ha afectado a más personas, pero que nos ha hecho a nosotros entender el rol fundamental que cumple nuestra institución, la importancia del trabajo que hacemos y el para qué lo hacemos. Ese debe ser nuestro norte siempre. Yo hoy les invito a no bajar la guardia, a mantener nuestros protocolos sanitarios hasta el último minuto, a trabajar como lo hemos hecho desde hace 26 meses, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra familia, protegiéndonos, teniendo nuestros espacios también para recuperarnos del trabajo que hacemos, pero entendiendo que nuestro trabajo es fundamental para el país y que nuestra institución debe seguir a la vanguardia, debe seguir ejerciendo el liderazgo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y debe seguir protegiendo a nuestra población. Gracias.